este material no es nuevo. Sin lugar a dudas, este material no es nuevo. Y algo que el Señor ha hablado a nuestra casa ministerial está en Isaías 58:12, incluso que nuestra profeta Rosita pues tiene un pendón con ese texto, y el Señor nos los había dado hace varios meses en un tiempo de intercesión que estamos bajando diseños, y fue una experiencia extraordinaria. Entonces les comparto ese versículo. Como les digo, es un texto ya bastante conocido, pero vamos a recordarlo. Está en Isaías 58:12, dice: los tuyos, está el Señor hablando a nosotros, los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Volverás a levantar los cimientos de muchas generaciones. Y es lo que se está haciendo y se va a hacer en todas estas semanas. Mover todos esos escombros y todo ese daño que se hizo, que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, todos esos escombros, pues removerlos. Ahora, hay una brecha, recordemos que hay una brecha entre cada trauma, entre cada generación. Muchas veces hay una brecha en la relación de los padres con los hijos. Entonces, pues todas esas brechas se van a reparar. O sea, no debemos ignorarlas. Debemos identificar las áreas de esa, donde ha habido una ruptura, ya sea una ruptura social, una ruptura espiritual, familiar, económica, allí donde hizo falta justicia. Necesita haber reconciliación, necesitamos establecernos en verdad. Entonces, para nosotros poder ser reparador de brechas, no debemos ignorarlas, sino que debemos asumir la responsabilidad de restaurarlas. O sea, es nuestro compromiso. O sea, no debemos ignorar, y ahorita hablaba que decía que, bueno, sí, identificar esas áreas, pero sí, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? Entonces, eso no debemos ignorar. Debemos asumir la responsabilidad. Ahora, en el material que se va a compartir, yo les voy a terminada este discipulado, este entrenamiento, yo les voy a mandar un material aquí al grupo de WhatsApp, y ustedes lo van a imprimir, lo van a llenar, lo van a responder con toda sinceridad, con la verdad. La verdad nos hace libres. Recordemos que el Señor ama la verdad en lo íntimo, y allí en lo secreto Él nos hace entender sabiduría. Entonces no debemos ignorar. Si en el material pues nos dice que hay orgullo, entonces en un tiempo de comunión con el Espíritu Santo debemos tener ese tiempo allí de intimidad. Ahora, se va a trabajar por días, 5 días. Puedes iniciar a partir de mañana. Hoy te puedes dar el tiempo de revisar el material, escuchar nuevamente el video, el audio, repasar, y si es posible puedes compartir este video, el material PDF no. Este video lo puedes compartir con otras personas y que ellas puedan ser bendecidas, pero por favor, el material de PDF no se puede compartir. Necesito allí de su integridad. Estamos hablando con personas íntegras, con personas que realmente están viviendo un proceso de restauración y no van a abrir puertas a la tiniebla desobedeciendo. Otra área que debemos reconocer durante este entrenamiento, bueno, y no solamente durante este entrenamiento, sino reconocer la frecuencia del Padre. O sea, debemos sintonizarnos con su voz, con su ritmo. O sea, no se trata de un ritual vacío, no se trata pues de llenar el material por llenarlo y enviar la foto, enviarle las evidencias que se hizo el discipulado. Ahora, usted es libre de poder enviarla o no enviarla, ya eso es una decisión suya, pero vuelvo y repito, es importante que las personas puedan rendir cuenta de lo que están haciendo. Ahora, se trata de escuchar. Si el Señor dice que hay rebeldía, si el Señor te dice que hay idolatría, no endurezcas tu corazón. Obedece a la dirección que el Dios te está dando. Ahora,
este material es una herramienta. Tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Cristo está en nosotros. Tenemos el amor del Padre. Miren este material como una herramienta. No es algo que digamos que no, que va a reemplazar, no. O sea, esto solamente es una herramienta que Dios nos ha dado, un diseño, entonces pues es usarlo. Pero escuchando la voz de Dios. No se trata de algo mecánico, de algo religioso, se trata de escuchar y obedecer las instrucciones de Dios. Debemos alinear nuestra vida con el propósito de Dios. Debemos que, eh, entonces la Biblia nos dice en el texto que seremos llamados reparador de brechas. Esas brechas que han habido de generación en generación, con la ayuda del Señor vamos a reparar esas brechas. Pero también vamos a ser restauradores de caminos para descansar. ¿Qué significa eso? Es un espacio donde la presencia de Dios nos vamos a establecer ahí en paz, en seguridad, donde nuestra vida, donde toda nuestra familia, la iglesia, debe convertirse en un refugio, en un lugar tangible, que las personas digan, mira, puedo acercarme a esta persona porque esta persona me da confianza, me da paz, me ayuda, me puedo experimentar el amor de Dios. Y, y algo eh, que debemos recuperar es un diseño muy importante. Cómo fuimos conocidos por el Padre. O sea, cómo Dios nos llama, cómo Él nos conoció. No como nos dijeron nuestros padres de pronto que eras un fracasado, que no te iba a ir bien en la vida. No, eso no. ¿Cómo te conoce Dios? ¿Cómo te llamó Dios? Recordemos algo muy importante. La identidad no se construye con apariencias externas, no con lo que dice la gente, no con las circunstancias que has vivido, sino con el diseño original con el que fuimos pensados. O sea, Dios pensó en ti y por eso Él te conoció. Entonces, recordar cómo fuiste conocido por el Padre. Entonces, restaurar implica volver a esa esencia, vivir desde la verdad de cómo Él nos conoció. Entonces, escúchenme con atención. O sea, para poder escuchar la voz de Dios se necesita sanar nuestro corazón. Para restaurar la parte económica debemos perdonar, sanar toda esa área emocional. Y para eso estamos en este entrenamiento, en esta escuela. No es un entretenimiento. Las personas que me van a enviar el material a mí o que quieren hacerlo directamente conmigo, lo felicito. Soy muy exigente, yo corrijo hasta la ortografía. Tengo autoridad para hacerlo. Primero, autoridad espiritual. Segundo, pues mis discípulos pueden dar testimonio que en todo donde he estudiado siempre he estado en los lugares excelentes. Cuando estuve en Guatemala, en Casa de Dios, la calificación era sobre 10 y yo sacaba 9.8, 9.9, 10. Y cuando estaba en la universidad también, entonces pues eh, hay autoridad para poder exigirles. Me gusta hacer las cosas con excelencia, corregir. Y aquel que quiere vivir realmente un proceso de restauración, pues debe esperar que le exijan. Como mencionaba el pastor Robertson, una de las frases favoritas de nuestra casa ministerial es que nosotros no creemos en una persona que no ha vivido un proceso. Un líder que no ha vivido un proceso, pues nosotros no creemos. Entonces no creemos en eso. Entonces, pues ya habiendo dado estas pequeñas instrucciones, vamos a orar. Vamos a orar. Dios es bueno. Dios es bueno. Carmencita, por favor, presídenos en oración.
Padre, Dios de amor y misericordia, Dios bueno, Dios misericordioso. Señor, nos acercamos a ti una vez más, dando gloria a tu nombre, Señor, exaltando tu nombre, Padre. Señor, queremos pedirte perdón, pedirte que nos limpies, Señor, de todo pecado, pedir perdón por haberte ofendido, Señor, porque te hemos ofendido. Límpianos, mi Padre, límpianos, Señor. Revístenos de Cristo, Señor, por la obra redentora de Él, Señor. A ti sea la gloria, Padre, solamente a ti. Señor, abre nuestro entendimiento, todo nuestro ser, Señor, ponemos ante ti. Rogamos sabiduría. Necesitamos, Señor, de tu sabiduría en nuestras vidas para poder caminar como a ti te agrada. Señor, y nos acercamos confiadamente, Señor, al trono de la gracia. Damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso, tan valioso, Señor, que podamos recibir de ti lo que tengas para nosotros, Señor. Lo que realmente estamos necesitando, Señor, queremos oírte, oír y obedecer. Damos gracias, mi amado. Damos gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor. En el nombre precioso de Cristo, nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Amén, amén. Dice la poderosa palabra de Dios que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso está en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 17. Entonces, cada oportunidad que nosotros tenemos para recibir la palabra de Dios es una oportunidad para romper las ataduras que nos limitan. La Biblia nos dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces vamos a tener un estudio de mucha palabra. Mucha palabra. O sea, usted tiene que tomarse el trabajo de leer los versículos. Hay unas tareas de memorizar los versículos y responder con sinceridad cada línea, cada trazo, porque eso hace parte de tu restauración. Y sin lugar a dudas, cada persona, cada matrimonio, cada congregación, cada ciudad, cada territorio enfrentan sus propias luchas. Ahora, estas luchas van de la mano con muchos sucesos históricos. Cuando nosotros encontramos historias, cuando yo leo la historia de Abraham, que eso sucedió hace muchos años y me confronta con lo que me está sucediendo a mí, yo digo, wow, qué tremendo es esto. Cómo esas lecciones, cómo esas vivencias, cómo esas experiencias que tuvieron estas personas, estos siervos de Dios, me confrontan. Me identifico muchas veces con esas luchas, con esas batallas, como Abraham, siendo llamado el padre de la fe, hubo momentos en que dudó, momentos que desobedeció. Pero cómo el Espíritu Santo nos guía hacia una liberación total, una liberación real y a diario. O sea, incluso mire que en los devocionales, cuando hablamos de las arras del Espíritu Santo y del los sellos del Espíritu Santo, hablamos que eso es diario, eso es continuo, porque muchas veces pensábamos que eso era cuando, bueno, recibimos al Señor y ya y fuimos sellados, pero a través del estudio de Corintios
de Efesios, hemos visto, el Señor nos ha mostrado, nos ha revelado, o sea, que eso es algo continuo. Entonces, el Espíritu Santo nos va a guiar hacia una liberación real. Cuando tú te encuentras con unos textos, con unas actividades, y tienes que orar, tienes que apartar ese tiempo. No es que estés haciendo los quehaceres o estés en el lugar de trabajo, no, es un tiempo que tienes que apartar con el Señor. Mínimo 1 hora. Vuelvo y repito, no es algo para tomarlo a la ligera. Eso depende de qué tan libre quieres ser. Tantos cambios quieres ver en tu vida, en tu economía, en tu relación de pareja. Cómo tus hijos, tus generaciones van a cambiar, pero cómo vas a sanar también a tus padres, a tus antepasados. Todo esto va a suceder. Muchas veces, a través de muchos tiempos, de muchas circunstancias, hemos tenido una visión muy corta de Dios. Incluso los domingos estamos hablando acerca de la fe y es importante que puedas conectarte también al discipulado del domingo. Wow, estamos hablando de la fe y el Señor está rompiendo muchas estructuras. Pero muchas veces tenemos un Dios limitado y ese Dios nosotros lo hemos creado, porque Dios no es así. Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso, el que nos sustenta con su diestra de justicia. Entonces muchas veces hemos creado un Dios a nuestra propia imagen, conforme a nuestras necesidades, con atributos limitados. Entonces abordamos nuestros desafíos cotidianos desde el miedo y la duda. Entonces no hay de pronto esa revelación de ese Dios todopoderoso. Incluso el domingo hablábamos acerca de la fe. Decíamos que porque muchas personas que dicen tener fe o dicen que creen en Dios, pero no ven milagros. Siguen en la misma condición, en la misma escasez, en las mismas limitaciones económicas, enfermos, problemas con el cónyuge. Entonces han tenido un Dios limitado. Ahora recordemos algo que es muy importante. Nuestro Dios es un Dios soberano. Y cuando nosotros entendemos su verdadera naturaleza, que es amor, que es el Dios todopoderoso, entonces eso va a establecer en nuestras vidas confianza. Y el Shaddai es aquel que sustenta, como cuando la madre da a amamantar a su bebé recién nacido, dice que tiene una dependencia. Así nosotros debemos tener una dependencia de Dios para todo. Entonces, cuando reconocemos la grandeza infinita de Dios, su poderío, cuando se nos revela su santidad, nuestro enfoque cambia de nuestras debilidades, de nuestras incompetencias, al poder majestuoso, a su poder ilimitado, al poder de Dios. Entonces, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Y muchas personas, aún en un momento de enojo, en un momento de rabia, hemos mencionado eso, hemos manifestado eso y hay momentos que ya no creemos en Dios. Entonces, todas esas brechas van a ser restauradas, van a ser reparadas. Hay una necesidad, hay un vacío. Y todos en alguna etapa de nuestras vidas hemos enfrentado este problema, la incredulidad. Muchas veces por orgullo, hemos querido manipular, controlar o pensar que somos superiores a otras personas y no buscamos ayuda. ¿Y qué me va a ayudar esta persona? ¿Por qué mira si él está igual o peor que yo? Y
Y muchas veces el orgullo, la tiniebla, muchas veces pone orgullo, pone pena. La pena es un orgullo disfrazado. Pecado. Y muchas veces por problemas de rechazo, las personas siempre están buscando la necesidad de ser aprobados y por eso caen en pecado de idolatría y empiezan a buscar ayudas donde no la van a encontrar. Y las personas están buscando, hay una necesidad de aprobación, de ser aprobados constantemente en el trabajo, en el hogar, en la calle. Y muchas veces las personas caen en adicciones. Incluso el mucho trabajo es una adicción, porque hay personas que se escapan de su lugar de trabajo para no estar en la casa, porque hay mucho conflicto, hay muchos problemas, y se sienten más seguros, más confiados en el trabajo, porque allá les reconocen, les aprueban, y ese es su método de escape al trabajo. Entonces se vuelven adictos al trabajo. Entonces, muchas personas escapan de problemas emocionales o problemas psicológicos profundos y buscan consuelos temporales, buscan ayudas temporales. Y por eso muchas veces caen en el pecado de idolatría. Entonces, muchas veces la idolatría se convierte en una fortaleza, en un bastión. Entonces, hay unas fortalezas que nos mantienen o que mantienen a las personas atadas. Las adicciones, la soberbia, el orgullo. Recuerde, todo esto son distracciones. Y si usted dice, bueno, incluso si usted tiene problemas para orar, hay orgullo, hay muchas cosas, entonces hay muchos distractores y que nos van a alejar, nos van a distraer del verdadero culto, de la verdadera adoración. Escúchame con atención, aunque nuestras batallas, nuestras circunstancias, nuestras luchas tengan raíces psicológicas profundas, traumas psicológicos, daños, Dios quiere darte una sanidad integral. Entonces, ¿qué se requiere? Confrontar el ídolo que está allí oculto. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello que se antepone a Dios, es aquello que ocupa el lugar de Dios. Eso es un ídolo. Y como mencionábamos en la presentación pasada, nos creamos dioses, o sea, falsos dioses, eso es idolatría. Buscamos ayuda, que nos presten dinero en una parte, fiamos en la tienda y buscamos ayuda en personas y no buscamos a Dios primero. Entonces, la sanidad integral requiere que nosotros podamos confrontar cada uno de esos ídolos. Incluso muchos de ellos van a estar ocultos, por eso se necesita la guía y la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es importante tomarse un tiempo allí con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te hable aún durante la semana. Y hay muchos ídolos que están ocultos. Y es nuestra oración que sea la luz allí en esos pecados de idolatría, en esas fortalezas que han venido durante muchas generaciones. Es que ni siquiera es algo que muchas veces se heredó de los padres, de los abuelos y de generaciones pasadas, la idolatría. Entonces vemos que en la medida que se va avanzando, las personas han experimentado fracasos, han tenido luchas, y en cada fracaso las personas se van enfrentando a una cautividad mayor. Y cada día se sienten más atados y sienten que no pueden salir, se sienten ahogados, muchas veces se sienten asfixiados. Y las personas entran en una crisis o una necesidad profunda. Es en ese momento cuando las personas van a empezar a buscar a salvadores alternativos, van a empezar a buscar ayudas en otro lado. Y Dios no es su prioridad. Ahora, ¿qué trae esto? Una ilusión de control temporal. Entonces, tu oración o nuestra oración debe ser que todo salvador alternativo debe retirarse temprano. O sea,
A medida que, incluso ahora que te estoy hablando, el Señor te está revelando, y si tienes allí donde tomar notas, ves escribiendo de una vez. Todo salvador alternativo debe retirarse temprano, si quiere ser libre. Entonces, cualquier cosa o persona, cualquier cosa, llámese celular, televisión, juegos, dinero, cualquier cosa o persona en la que confíes aparte de Dios, te va a fallar. Algún día te va a fallar. Entonces, dentro de la semana se va a ver, se va a trabajar en 5 días. Y cada vida vamos a hablar de 5 reyes. Y cada rey debe ser un espejo para nosotros. Los reinados de Judá no son solo lecciones de historia antigua, son espejos de nuestro propio corazón. Cada rey refleja un obstáculo espiritual específico, una cuerda del yugo que nos impide vivir en la libertad que Dios diseñó para nosotros. Entonces, cada uno de nosotros debemos evaluar nuestro corazón en la medida que vamos a explorar estos 4 arquetipos históricos, o sea, la vida de estos personajes históricos. Ahora, no digas en tu corazón, no, es que yo no tengo ese pecado, no, es que yo no tengo eso, porque el Espíritu Santo te va a redarguir, te va a confrontar, y para eso estamos acá. Entonces, en el día 1, vamos a hablar del primer rey, el rey Usías. ¿Cuál era la atadura que tenía él? La soberbia. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico? O sea, aquí es un breve resumen, ahí en el material está todo escrito y usted va a poder leer, repasar con más calma. Aquí solamente es un resumen que te estoy mostrando. El rey Usías reinó 52 años. Imagínense, empezó su reinado desde los 16 años. ¿Qué hizo este rey? Fortificó Jerusalén, dio prosperidad y fue un estratega brillante. ¿Cuál fue su pecado? La idolatría. Intentó usurpar el rol sacerdotal en el templo. Desplazó a Dios del centro para ponerse a sí mismo. ¿Y cómo terminó este rey? Con lepra. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el contexto moderno? Cuando una persona tiene éxito, que consigue un empleo, que una relación, dinero prestado, muchas cosas, cuando, entre comillas, éxito, una persona tiene éxito sin depender de Dios, esto se convierte en ruina. Y muchas personas cuando alcanzan muchas cosas, que compran cosas y sin la dependencia de Dios, sin la guía de Dios, se vuelven orgullosos. Incluso empiezan a publicar esto en las redes sociales, no, que estuve en tal lado, que hice esto, que esto. Y entonces, ese orgullo de haber alcanzado algo, muchas veces convence a las personas que ya no necesitan a Dios. Y de eso hemos visto muchos casos. Personas que llegan a una congregación, mire que no tengo empleo, para que oren por empleo, y se ora por el empleo y la persona no vuelve más porque está trabajando, está ocupado. Y otras situaciones que ya ustedes conocemos de más, porque aquí no hay personas nuevas, todas las personas que están en este discipulado saben de qué les estoy hablando. Ahora, ¿cuál es el antídoto? Una oración constante y una humildad profunda, una dependencia total de Dios. El día 2, mire que cada día tiene un rey y tiene sus problemas, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y ahí nos vamos a ir identificando. El día 2 se va a hablar del segundo rey, Jotán.
¿Cuál era la atadura de Jotán? El temor. Todas las personas en alguna etapa de nuestras vidas hemos enfrentado a este demonio del temor. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico de Jotán? Jotán fue hijo del rey Usías, del rey anterior. Fue fiel a Dios a nivel personal y evitó los errores que cometió su padre. Y muchas veces nosotros tratamos de no cometer los errores que cometieron nuestros padres. Pero ¿qué pecado cometió él? Por temor o por falta de firmeza toleró la idolatría, los altares paganos, permitiendo que el pueblo continuara en corrupción. Ahora, ¿cómo se asemeja eso a nuestros tiempos? La fidelidad personal no basta si toleramos compromisos ocultos con el pecado colectivo. Cuando nosotros toleramos el pecado en nuestra casa, en nuestros hogares. De pronto tú estás fiel con el Señor, tienes tu devocional, diezmas, ofrendas, ayunas, intercedes, pero en tus hijos toleras el pecado, en tu cónyuge toleras el pecado, por temor que se vayan a ir de la casa, por temor que te digan anticuado. ¿Qué altos, qué lugares altos estás tolerando en tu vida porque te da miedo confrontar? Y algo para nosotros poder confrontar ese espíritu de intimidación es reconocer la autoridad que tenemos en Cristo. Debemos caminar en esa autoridad y confrontar el pecado. Ahora, ¿cuál es el antídoto? La firmeza, caminar en autoridad, reconocer que como hijos de Dios tenemos la autoridad de Cristo y tener la valentía para confrontar el pecado. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque, o sea, cuando vamos a entrar en una conquista debemos destruir todos estos gigantes, todos esos lugares altos. Si quieres conquistar tu familia, si quieres conquistar un territorio, o sea, debes destruir todos esos lugares altos, pero es con autoridad, con firmeza, con valentía, para confrontar el pecado. Esto apenas es una pequeña inducción ahí en el material, ahí se profundiza más. El tercer rey, el día tercero. Se va a hablar del rey Acaz. ¿Cuál era la atadura de él? La incredulidad. Mira que aquí les estoy dando algunas pistas para que ustedes vayan llenando y todo eso. ¿Cuál es el contexto histórico? Fue uno de los reyes más impíos. Él mismo fabricó imágenes y llegó a sacrificar a su propio hijo en el fuego. Imagínense este personaje, el rey Acaz. ¿Cuál es el pecado del que en medio de la crisis buscó ayudas en alianzas humanas? En el pueblo asirio, un pueblo enemigo de Dios, en lugar de clamar a Dios, y rechazó en confiar en Dios. ¿Cuántas veces has buscado soluciones humanas porque estás muy desesperado por una crisis, por un tiempo de crisis, porque te visitó la necesidad, la enfermedad, y muchas veces impulsados por la incredulidad, acudimos a personas que no convienen, que son enemigos de Dios? Ahora, esto solo te va a conducir a la ruina. ¿Dónde estás buscando refugio antes que en Dios? ¿Cuál es el antídoto? Tener una fe absoluta y un arrepentimiento sincero. El cuarto rey, el rey Ezequías, es quien empieza a cambiar. A diferencia de su padre Acaz, Ezequías representó una obediencia radical, la ruta de la fidelidad. Su vida nos muestra que la reforma espiritual no es un accidente. O sea, cuando queremos traer una transformación, cuando queremos traer una reforma en nuestras generaciones, esto no es casualidad, es un proceso intencional. Por eso es que nosotros insistimos tanto que un líder viva un proceso, que una pareja viva un proceso,
porque esta reforma, esta transformación, esto no es casualidad, es un proceso que va con una intención, enfocado hacia algo. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Ezequías? Destruir los ídolos. Segundo, restaurar la adoración. Es importante que en nuestros hogares haya adoración continua, 24 horas al día, los 7 días a la semana. Es importantísimo que haya adoración, adoración de exaltación, no canciones con un ritmo suave, adoración que exalten el nombre de nuestro Dios. Tercero, debemos confiar de todo nuestro corazón en Cristo, aún en medio de cualquier circunstancia, aún en medio de cualquier crisis o dificultad. Entonces, debemos eliminar activamente los lugares altos. Primero que hay en nuestras vidas, porque nosotros no podemos confrontar algo que está afuera si primero está dentro de nosotros. Por eso estamos haciendo este tiempo de restauración, es reconocer qué ídolos hay en nuestro corazón. Y debemos empezar a destruir esos ídolos, todos esos lugares altos, todos esos falsos dioses, todas esas imágenes distorsionadas que tenemos con Dios y todas esas cosas o personas que compiten por el trono de nuestro corazón. Debemos volver a priorizar la presencia de Dios para poder restaurar la adoración, pero que sea de una manera genuina y que sea nuestro objetivo en nuestra vida diaria. Como repito, debe haber adoración en tu casa a las 24 horas. Cuando te acuestas, que haya adoración. Cuando te levantes, que haya adoración. Cuando estés cocinando, que haya adoración. Cuando estés haciendo oficio, que haya adoración. Una adoración continua. Entonces, la tiniebla va a atacar, va a empezar a amenazarte. Entonces, ahí es donde debemos depender completamente de Dios, en lugar del esfuerzo humano. Esto es lo que realmente va a traer la victoria y va a formar tu carácter como vencedor. Entonces, hemos visto estos 4 reyes: Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías. ¿Cuál fue el ídolo, la soberbia de Uzías? ¿Cuál fue el ídolo de Jotán? El temor. ¿Cuál fue el ídolo de Acaz? La incredulidad. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Una reforma parcial, no fue total, fue parcial. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico moderno, lo que nosotros estamos viviendo? Creer que nuestros logros nos sostienen. Permitir lugares altos y pecados ocultos en nuestras vidas o en nuestra familia. Muchas veces buscamos desesperadamente soluciones humanas. Entonces debemos tener la necesidad de mantener la adoración pura, y como está allí en la imagen. Entonces, ¿cómo se confronta la soberbia, la idolatría, el orgullo? Con humildad y oración. El temor, con una confrontación firme, caminando en autoridad. La incredulidad, con fe y arrepentimiento. La reforma parcial, con una obediencia radical. Recordemos algo: ningún esfuerzo humano, ni siquiera la reforma de Ezequías, fue suficiente para una liberación eterna. Se requería de un rey perfecto. ¿Cuál es ese rey perfecto? Nuestro Cristo. Él es el rey perfecto. Entonces, vemos que muchas personas han caído en yugos. Entonces, la historia de estos reyes demuestra que el esfuerzo humano siempre fracasa frente a la naturaleza del pecado. Los salvadores alternativos mantienen a las personas en cautividad. En Isaías 61, en el versículo 1 dice: el Espíritu del Señor
está sobre mí y me ha enviado, ha sido comisionado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Cristo es la puerta hacia la libertad plena. Debemos entrar por esa puerta con acción de gracia, dándole las gracias a Dios por enviar a su Hijo para librarnos de la muerte, de la ley del pecado y de la muerte. En Cristo tenemos la libertad plena. Jesús inaugura el reinado eterno. Recuerde que la eternidad comienza en nuestras vidas a partir que recibimos a Cristo en nuestro corazón, no cuando nos muramos. Entonces, Cristo no solamente nos da el ejemplo, Él ejecuta la liberación definitiva de esas cuerdas del yugo. Todas esas cuerdas de esos yugos van a ser rotas, van a ser quebrantadas. Ahora, si nunca has tenido la experiencia de quitar esas sandalias comunes, ¿cuáles son esas sandalias comunes? Las religiosas. Mira que has estado en ayuno, has estado en oración, muchas veces no has podido romper todas esas ataduras por la religiosidad. Hay que deshacer toda indebida familiaridad con la que nos acercamos a Dios. Muchas personas piensan que con un ayuno o con una simple oración, entonces hay que deshacer, hay que quitar toda esa familiaridad, porque ya estamos acomodados. Por eso es importante que escuchemos, porque Dios nos va a sacar de esa zona de confort. Entonces, si nunca hemos tenido la experiencia de quitar nuestros comunes sandalias religiosas, de nuestros comunes pies religiosos, y no hemos quitado de toda la indebida familiaridad con la que nos acercamos a Dios, entonces es cuestionable si alguna vez has estado en la presencia de Dios. No es que yo entro a la presencia de Dios con 2 canciones de adoración, que yo entro a la presencia de Dios cuando me arrodillo, que yo entro a la presencia. No, es como el Espíritu Santo te guíe. Recuerda algo, ya estamos terminando. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de ver a Dios como una figura familiar que maneja nuestras crisis y comenzamos a postrarnos ante el soberano creador, reconociendo su grandeza, porque solamente su grandeza puede hacernos verdaderamente libres, solamente su poder, su verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, es por donde debemos transitar, por donde debemos andar, es en Cristo. Él es la verdad. Él nos va a confrontar con esa verdad y esa verdad nos va a hacer libres. No es lo que ha dicho la tiniebla, no es lo que ha dicho los enemigos de Dios. Es como Dios te conoció, es lo que Dios dice de ti. Cuando conoces esa verdad te va a hacer libre y vas a experimentar libertad en tu economía, en tus relaciones, en tu salud, en todas las áreas de tu vida. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y después pues quitamos la grabación y empezamos a formular preguntas. De igual manera, recuerden, en el grupo de WhatsApp les voy a enviar el material y posteriormente les voy a enviar la grabación también de
de este discipulado para que puedan repasar y, como les dije, puedan compartir con otras personas. Pero lo que sí les pido el favor es que el material de PDF no lo compartan con nadie. Es suyo, es personal. Imprímelo, y si no lo puedes imprimir, pues escríbelo a mano ahí en tu cuaderno. Consigue un cuaderno especialmente para este tiempo de restauración, que puedas repasar, que puedas revisar con tiempo y dedicarle ese tiempo al Señor. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, porque tú nos concedes la gracia de tu perdón. Tú nos ayudas a caminar en santidad, en libertad, en fe. Padre, rendimos nuestras vidas a ti en este tiempo de discipulado, en este tiempo de restauración. Pedimos, Señor, que mientras estemos en este tiempo de restauración, tú envíes tus ángeles alrededor nuestro, alrededor de cada familia. Que seas tú guardando los hogares, sea guardando la economía, la salud, y que ninguna arma forjada prospere en contra de mis hermanos. Te pedimos, Señor, que sea la luz en cada hogar, que sea la luz en cada circunstancia. En la medida que cada persona abra su corazón, pedimos que sea tu luz trayendo revelación, trayendo confrontación, y que todos esos ídolos ocultos, todos esos pecados ocultos salgan a la luz. Señor, que a libertad tú nos has llamado. Tú amas la verdad en lo íntimo. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos a confesar todo pecado. Y es la invitación, que puedas confesar aquellos pecados con los cuales estás batallando, que los confieses delante de Dios, que llegues delante del trono de la gracia y confieses ese pecado, pero también que lo confieses a una persona de autoridad, para que te pueda orar por ti, para que pueda ser ministrado. Y como Jesús dijo a sus discípulos, que debían orar para remitir los pecados a la cruz, para que fuesen perdonados. Porque muchas personas han orado y han confesado el pecado, pero todavía siguen batallando. Y cuando esto sucede, nosotros debemos decir, ya yo he confesado mi pecado, se lo confesé a una persona de autoridad. Y remitimos junto este pecado a la cruz. Y la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias para hacer la obra del ministerio. Le pedimos, Señor, que durante estas 10 semanas de restauración, en todo este tiempo, seas tú guardando nuestras mentes, nuestros corazones. Pedimos, Señor, que ponga guardas allí en nuestras mentes, en nuestros corazones. Líbranos, Señor, de todo peligro y de todo mal. Señor, que nos des el carácter, la fortaleza para terminar este entrenamiento. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, Amén. mis amados, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar, algo que quieran añadir. Pastor, discúlpame, tú hablaste de 5 reyes y no sé si fue que yo no anoté uno y solo tengo 4, el rey Usías, Jotán, Acaz, Ezequías. Y Cristo. Ah, ok, gracias. Pastor Robertson, no sé si quieres añadir algo, sumar algo.
No, esta primera semana es bastante clave en este proceso, en estas semanas de restauración que se inicia. Aquí vamos a ser plenamente confrontados por el Espíritu y hacerlo de la mejor manera, excelente para el Señor. El Señor es excelencia y desde el momento en que se inicia, el momento en que se dice sí, voy a hacer este material, es un gran paso, es un gran reto de formación de carácter sobre cada uno de nosotros. Y esta primera semana que vamos a tener es bastante confrontadora, pero es que nosotros estamos buscando ser libres completamente. Hemos escuchado que hay áreas de las cuales no le hemos entregado al Señor. Y sabemos que no le hemos entregado al Señor. Y esta es una oportunidad, y lo puedo decir de una en 100 que se presentan, en las cuales no debemos escatimar en ser francos con nosotros mismos, ser francos con el Señor, porque el Señor está esperando que nosotros seamos fiel con Él, que dejemos esa vida de no ser francos con Él, de no entregarle completamente esas áreas a las cuales, si nos preguntamos ahora mismo, todas las áreas se las hemos entregado al Señor y podemos decir claramente que sí. Pero apenas se empieza a hacer el material nos damos cuenta que no. Entonces es muy importante hacer el material en una jornada de reposo. Cada día sacar un tiempo para el Señor. Si es en las primeras horas, excelente. Si no lo puede hacer en las primeras horas, un espacio que usted consagre al Señor y usted pueda decir, a esta hora lo voy a hacer porque es la hora en que yo tengo el espacio, tengo el tiempo para hacerlo, no voy a tener interrupciones, no puedo colocar el celular en modo avión y voy a utilizar la Biblia manual y eso ya le da un énfasis mayor a lo que el Señor está haciendo y se ve un mayor compromiso y ahí empezamos a consagrar y empiezas a restaurar la relación de pronto que se rompió con el Señor, que a veces cuando nos piden que oremos o nos solicitan algo en oración, nos cuesta escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no nos cuesta? Nos cuesta escuchar la voz de Dios porque hay áreas que están dispersas. Hay momentos que no le consagramos al Señor, hay momentos que estamos en una reunión, pero estamos haciendo otra cosa, por temas laborales, por temas de casa, por temas, entonces, pero en este material debemos hacer todo lo contrario. Se debe haber una responsabilidad, una consagración para el Señor y ahí empieza el proceso de restauración, porque se empieza a restaurar la relación entre el Señor y nosotros, algo que se ha perdido y tomar la Biblia y dedicarle ese tiempo al Señor. Entonces tener mucho cuidado con eso y no escatimar, permítanme utilizar esta palabra de no escatimar. ¿Por qué? Porque a veces nos queremos colocar vamos a encontrar muros y este material derriba esos muros, porque en este material no solamente el Espíritu nos va a traer momentos del ayer, de hace 3 años, 4 años, 5 años, sino de nuestra infancia. Cosas que nosotros de pronto pensamos que ya sanamos, que ya habíamos sanado, pero no la habíamos confesado. Entonces, cuando nosotros confesamos de nuestra boca, es donde empieza la sanidad, cuando yo reconozco que yo soy orgulloso. Y hemos escuchado
Eso lo hemos escuchado al pastor, de que una persona que dice que no es orgullosa ya está siendo orgullosa. Entonces vamos a entender muchas cosas, y los reyes que vamos a encontrar ahí es una semejanza de esas áreas. Entonces es un reflejo, es un espejo de lo que vamos a encontrar de nosotros mismos allí. Puede que usted no se encuentre reflejado en el momento, pero el Señor va a seguir trabajando, porque no crean que solamente es por el primer día. Yo hice la tarea el primer día y ya, ¿no? Al día siguiente el Señor puede enviar algo, puede hacer algo para que nosotros encontremos esa área y poder decir, aquí yo tengo esta falla. Claro, yo soy orgulloso. No, sí, yo le he dado el primer lugar a otra cosa que al Señor, en el tiempo, en muchas otras cosas, el trabajo, las redes sociales, muchas cosas que le quitan el lugar a Dios. Entonces vamos a pasar un tiempo extraordinario, pero para que ese tiempo sea extraordinario depende de nosotros. Ya Jesús lo hizo todo, nosotros solamente tenemos que caminar por medio de ese camino justo que el Señor hizo para que nosotros podamos ingresar por ese proceso de restauración, levantar el Señor esos muros que están caídos, hacer una restauración en nosotros, y así nosotros poder hallar sanidad para luego nosotros poder darle sanidad a muchas personas. Entonces, eso es muy importante, y a medida que nosotros vayamos siendo sanados, siendo restaurados, se van a restaurar muchas cosas. Nuestro matrimonio, la relación, primero la relación con Dios, luego el matrimonio, la relación con nuestros hijos, relación con amigos, con padres, con familiares. Es algo sorprendente, es algo que cuando se inicia, el Señor empieza a hacer cosas sorprendentes en nuestras vidas, y que ustedes hoy y yo, me sumo, nosotros hoy hacemos esto y decimos esto, y al final de esas 10 semanas va a ser totalmente diferente. Va a ser totalmente diferente. Y no hay excusas. O sea, colocarles excusas al Señor es mentirle. Es como decir, la tarea la empiezan mañana y pasan los días y usted no hizo la tarea. Y no, excusarse es mentir. Es no reconocer, ya hay orgullo. No reconocer que me dio flojera, no quise, no saqué el tiempo, no di la milla extra. Entonces, tener mucho cuidado con eso, y es algo que va a ser maravilloso en nuestras vidas, hacerlo de manera eficiente, e ir con mucha expectativa para lo que el Señor ya hizo, ya empezó, porque al momento de decir sí y estar aquí en esta reunión, estar escuchando, los que van a estar escuchando el audio luego, estar ahí escuchando ese audio, el Señor ya empezó a hacer algo diferente en su vida, algo que usted estaba buscando, a cerrar muchas puertas que están abiertas, que no hacen parte del Señor, y a sacar todas aquellas cosas que nos permiten estar alineados para estar en esa frecuencia del trono. Gracias, Pastor Robertson. Entonces ya les envié al grupo de WhatsApp el material PDF. Ya les envío luego ya la grabación del audio. Cualquier duda, inquietud, por favor me escriben al interno, o le escriben al Pastor Robertson, o a la persona que te envió el link, que te habló de este tiempo de restauración. Si tienes más confianza con esa persona, puedes hacerlo y ahí resolver inquietudes. Lo importante es que no se sature el chat de WhatsApp, que muchas veces se pierde información valiosa. Entonces, mis amados, les bendigo, y pues estamos ahí atentos a cualquier novedad. Shalom. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones para todos. Buenas noches, Amén. bendiciones. Bendiciones.